Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta segunda parte del track de Fronteras del Cloud. Para los que no habéis estado por la mañana, mi nombre es Enrique Ruiz, soy el responsable de los data centers de Microsoft en España y en este track estamos viendo todos los aspectos y muchos de los secretos que tienen que ver con la nueva región cloud. Habéis conocido en la sesión plenaria uno especial que teníamos para el día de hoy, es que esa región está disponible hoy ya para todos los clientes y todos los partners de España. Y os animamos, desde luego, a que ya empecéis a probarla. Tenemos un enorme feedback por parte de los clientes que han estado en el programa previo para las pruebas de la estupenda velocidad y estupendo servicio que estamos facilitando ya. Veremos también varios casos de éxito alrededor y hablaremos más de la inversión que Microsoft está haciendo en España e incluso haremos una visita virtual a estos centros de datos. Pero hablamos de mucha inversión, mucho crecimiento, pero el crecimiento no es nunca completo, sino es un crecimiento sostenible. Y en ese sentido tenemos precisamente ahora una mesa dedicada a este tema. Contamos con la presencia de la principal asociación de España en cuanto a sostenibilidad y responsabilidad social y contamos además con dos ejemplos de dos grandes empresas en España que son referentes para ello. Entonces, sin más dilación, pasamos ya a esta mesa. Dejadme presentaros a Aline Gómez Acebo, directora de Sostenibilidad de Asisa, Clara Rey, directora de Sostenibilidad de Repsol, Germán Granda, director general de Forética, y esta mesa la moderará el director general de Microsoft de Partners, Antonio Budia. Por favor, un aplauso. Muchas gracias, Enrique. Buenas tardes a todos. La inteligencia artificial nos ayuda en muchísimas cosas, pero no se salta los atascos, con lo cual tenemos a Aline, que estará llegando en cuestión de 2-3 minutos, así que nos vais a disculpar. Y vamos a ir arrancando con la mesa, se unirá a la mesa en breves minutos. Lo decía Enrique, la verdad es que es un panel de lujo. Ahora contamos con dos, pero contaremos con 3 personas que son voces muy respetadas y muy reconocidas, tanto en el territorio nacional como internacional, alrededor de la sostenibilidad. Y durante toda la mañana hemos visto los mensajes relevantes desde una perspectiva de apuesta por el lado de Microsoft, pero más allá del lado de Microsoft, diría el lado y la apuesta que está haciendo la industria alrededor del mundo de la sostenibilidad. Vamos a tener oportunidad de sumergirnos un poquito más en los diferentes ámbitos que nos arroja la sostenibilidad, pero sobre todo cómo la innovación y en particular la inteligencia artificial nos va a arropar y nos va a acompañar en ese ámbito de medio ambiente, que tendremos la oportunidad de hablarlo con Clara y ahora mismo la presento, en el ángulo de buen gobierno con Germán y también lo haremos por el lado social con Aline en cuanto se incorpore. Con lo cual, buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos y entramos en faena. Como os decía, contamos con Clara Rey. Clara Rey viene con una dilatada experiencia dentro de Repsol, donde, entre otras muchas cosas, estáis liderando dentro del mercado la capacidad de liderar con sostenibilidad y, sobre todo, una transformación sostenible. Así que mil gracias, Clara, por acompañarnos. Tenemos también a Germán Granda, que es CEO y fundador de Forética. Forética, como ha comentado Enrique, es la fundación o la organización por la sostenibilidad más relevante probablemente que tenemos en el país y, sin duda, la labor que Germán, equipo, pero sobre todo los más de 200 socios que conforman la organización están haciendo en el país es ejemplar. Y luego, bueno, pues tendremos oportunidad de tener a Aline. Aline es también una CEO dentro del sector salud con dilatada experiencia y que hoy viene con su gorro de responsable de sostenibilidad dentro del mundo de la salud, en el caso del Grupo Asisa. Si habéis estado por la mañana, habréis escuchado a Alberto Granados hablar un poco de las muchas y buenas lecciones que nos da la historia y, sobre todo, cómo se repite. Hablaba de ese caso de cómo la imprenta en su momento generó un ecosistema y generó un cambio de tendencia donde tuvimos como sociedad que tomar una decisión de si abrazábamos esa innovación o, por lo contrario, no lo hacíamos. Y si nos regimos o nos vamos a esa época, ya por el 1500, años después de la invención de la imprenta, veíamos como un pequeño reino, como el Reino de los Países Bajos, estaba liderando desde un punto de vista de economía e innovación en la vieja Europa, derivado fundamentalmente de que era una región con el mayor lectura per cápita dentro de la población. Con lo cual, la oportunidad clara de tener la opción de adoptar o
o no una tecnología de una manera relevante. Y en ese momento, y voy a hacer un poquito de historia, porque en Forética lo que vimos hace ya unos meses fue ese momento Gutenberg, donde lo que dijimos es, oye, estamos probablemente ante probablemente un clima de innovación relevante que nos puede dictaminar el futuro probablemente de cómo hacemos dentro del mundo de la sostenibilidad. Y ahí me gustaría, Germán, si puedes, que nos cuentes un poco pues, cómo surgió esa idea de generar una iniciativa y un movimiento de opinión alrededor de la inteligencia responsable, alrededor de la sostenibilidad, qué es lo que ha hecho Forética y si nos puedes dar un par de pinceladas sobre lo que vamos a estar presentando en breve de manera oficial. Fantástico, Antonio. Muchísimas gracias y un placer estar en la mesa. Y es verdad, porque Forética cumple este año 25 años y obviamente cuando empezamos hace 25 años la conversación en los consejos de administración, en las empresas, en torno a sostenibilidad, muchas preguntas iban en torno al por qué, ¿no? Y obviamente ya nadie se hace la pregunta del por qué, sino cómo hacerlo, ¿no? Y en estos 25 años que he venido trabajando Forética, obviamente han surgido nuevos ámbitos, ¿no? La economía circular, el viaje hacia el net cero, el impacto social desde las perspectivas de diversidad u otras, ¿no? Que han ido enriqueciendo la forma en la que actúa una empresa. Y Forética siempre ha trabajado en ese cambio cultural dentro de las empresas y de los consejos de administración para avanzar, para anticiparse a los retos que viene en la sociedad, alinearse y además desde una perspectiva de oportunidad, como anticiparlo y cómo generar nuevos productos y servicios que, además de estar alineados con la sociedad, contribuyan a ese impacto positivo y a, también a generar mejor oferta por parte de las empresas. Llega la inteligencia artificial y se pone sobre la mesa. Y se pone sobre la mesa, yo creo que de una forma muy relevante, porque viene desde arriba. Forética tiene el honor de tener un consejo magnífico, se llama el Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible, que está formado solo por presidentes y CEOs de 50 grandes compañías, y ellos son los que nos empujan y nos dicen, habría que generar unos principios guía, desde luego, para aterrizar todo este ámbito de inteligencia artificial vinculado a la sostenibilidad. No solo desde los riesgos, sino también de las oportunidades que puede generar. De ahí, desde luego, abrimos una conversación pública donde han participado no solo CEOs de compañías, también representantes de sindicatos, organizaciones de consumidores, profesores de ética de las diferentes escuelas de negocio, y recibimos un mandato con toda esa información que era bajarlo a unas especificaciones prácticas para que las empresas lo pudieran aplicar. Esas especificaciones, junto a esos principios, verán la luz, ¿no? En unos días en un manifiesto donde incorporan no solo esa reflexión por parte de esos presidentes de compañías, sino una revisión no solo de la regulación europea, también de los diferentes criterios, principios voluntarios que existen ahora mismo en el mundo, el World Economic Forum, la Business Roundtable, y de las guías y principios éticos que muchas empresas con las que tenemos hoy presentes ya aplican en sus empresas. 5 principios que tienen que ver con ese vínculo de sostenibilidad e inteligencia artificial. Tienen que ver con que ayude, desde luego, ese viaje hacia el net cero. No solo la perspectiva de cómo, de riesgo, sino también de cómo puede ser la inteligencia artificial una oportunidad también, ¿no? Bien entendida, para avanzar ciertos procesos en ese ámbito. Que ayude, desde luego, nuestro impacto en la naturaleza, agua, materiales. ¿Cuál es la reflexión que desde arriba, desde el Consejo, desde las direcciones de las compañías, tenemos que tener para luego bajarla y entender esos impactos? No solo ámbito ambiental, dos aspectos sociales que tienen que ver con el ámbito de la diversidad, igualdad, equidad. Si hacemos esto, si trabajamos en este ámbito, desde el principio tenemos que tener en cuenta que tiene que ser para ayudar a cerrar brechas, no para crearlas, ¿no? Hemos visto hoy la capacidad de generación de empleo, de formar a las personas, ¿no? que yo creo que es muy relevante y que desde luego tenga claro que tiene que respetar los principios de derechos humanos y empresa que están, desde luego, instaurados y aplicados en las empresas que están en Forética, desde luego, y en muchas de las que operan en España, ¿no? En la mayoría. Por último, la buena gobernanza. Desde luego, yo creo que es el punto fundamental. Estamos ante, nos decía Antonio cuando hablábamos, un cambio cultural, ¿no? Y la sostenibilidad también es un cambio cultural, ¿no? Es la forma de entender todo lo que hagamos a partir de ahora, cómo podemos potenciarlo desde este punto de vista. Con lo cual, generar esa conversación entre empresas de diferentes sectores que se pueden ayudar, que ver cuáles son los retos en este momento que inician y que quieren hacerlo desde una posición de una conducta ejemplar y con buen impacto, desde luego ha sido
lo que se ha puesto sobre la mesa y que lo veremos a la luz en unos días. Os tenéis que dar un poquito de tiempo porque lo tenemos ya casi. Pues muchísimas gracias, Germán. La verdad es que el trabajo que se está haciendo detrás de esta iniciativa es impresionante y sobre todo la capacidad que estamos teniendo de aprendizaje y de cambio cultural dentro de las organizaciones para entender cómo un concepto tan abstracto a veces como puede ser la inteligencia artificial o la innovación nos puede ayudar en cosas tan materiales o concretas como las que estamos hablando. Aline, bienvenida y gracias. Perdón por llegar tarde. Vamos a dejarte unos minutos para que descanses de la carrera. Clara, lo comentaba anteriormente, Repsol está liderando y está a la vanguardia de la innovación alrededor de lo que estáis haciendo en sostenibilidad, pero también mucho en cuanto a la descarbonización que tenéis como compañía y empresa. Cuéntanos, por favor, un poquito cómo estáis utilizando la inteligencia artificial dentro de vuestra compañía y cómo os está ayudando para este fin. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes y un placer estar aquí. Yo creo que todos imagináis el gran reto que afronta Repsol, puesto que tenemos que seguir suministrando la energía que necesitan nuestros clientes, pero cada vez con un producto más descarbonizado hasta llegar al compromiso de ser neutros en 2050. Por supuesto, la innovación y el desarrollo tecnológico son palancas clave, es imprescindible, son aspectos clave e imprescindibles. Y, por supuesto, en ese ámbito, las tecnologías digitales, la inteligencia artificial y, en particular, la inteligencia artificial generativa, pues yo creo que van a contribuir a acelerar esa transformación. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Yo, podría daros bastantes ejemplos, pero para que tengáis una muestra de cómo estamos impulsando esto desde dentro, somos la primera compañía del mercado energético europeo que ha puesto en marcha un centro de competencias para desarrollar internamente las capacidades de los empleados y que todos podamos explorar cómo la inteligencia artificial generativa puede acelerar todas estas iniciativas de transformación. En este año llevamos ya 2 ediciones de Hackia. La última la hemos llevado a cabo hace un par de semanas. En esa final se presentaron 6 iniciativas, de las que 5 estaban basadas en inteligencia artificial generativa. 3 de ellas iban claramente a resolver retos relacionados con la sostenibilidad. Yo, de hecho, era sponsor de una de ellas. Y una más y estaba enfocada en un reto que tiene mucho que ver en cómo abordamos esta transformación profunda de compañía. Bueno, en particular, la iniciativa que yo lideraba es un chatbot que lo que busca es dar apoyo a los trabajadores de Repsol cuando tenemos que responder a temas en el ámbito de la sostenibilidad. No ganamos. Pero realmente, allí todos queríamos ganar, pero los sponsors de estas iniciativas lo que buscamos es que se aceleren, llevarlas a cabo y, sobre todo, que cada vez surjan más. Yo creo que esto es un claro ejemplo de lo que estamos haciendo. Muchas gracias, Clara. La verdad es que sois un claro ejemplo en este ámbito de ese approach de Hackia que decíais y cómo hacéis hackatones internos de innovación, incluso trayendo componentes externos. Yo creo que os diferencia como compañía y es una de las grandes diferencias que desde un punto de vista de innovación, más conocimiento interno de compañía os está permitiendo acelerar. Se hablaba esta mañana también de cómo la regulación, cómo puede ser el CSRD, que lo tenemos a la vuelta de la esquina y ya muchos de nosotros estamos trabajando para poderlo cumplir, pero sobre todo para poderle sacar partido. Una vez más, la innovación nos echa una mano. ¿Cómo lo estáis viendo dentro de la empresa? Claro, o sea, en el ámbito de la sostenibilidad tienes que hacer cosas, tienes que hacer iniciativas de transformación, pero luego hay unas exigencias de reporte que son cada vez más grandes. No hace todavía un año que se publicaron los estándares de la nueva Directiva de Sostenibilidad de la Unión Europea, que ya se había aprobado en el 2022. Es verdad que nosotros teníamos ya mucho camino andado, nosotros reportamos la información de sostenibilidad en el informe integrado de compañía desde el año 2017 y esa información es verificada por el auditor, pero la directiva es mucho más exigente en términos de cantidad de información,
trazabilidad y robustez de esa información. Y luego, a la vez, no es solo una directiva de reporting, es también una directiva que impone una serie de criterios de gestión, con lo cual, cómo gestionamos los datos, cómo disponibilizamos los datos, no solo para la Dirección de Sostenibilidad, sino para todos los negocios, es fundamental. Y entonces ahí pues, tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir implementando nuevas soluciones que en muchos casos se van a basar en inteligencia artificial y, por supuesto, ahí estamos colaborando mucho con Microsoft en ese ámbito. Total, muchas gracias, Clara. Ahí es importante también la gestión unificada del dato, es decir, el cómo somos capaces como compañía, cómo abordar la recolección de todos esos datos para poderlo tener de una manera que se pueda explotar y a la vez poder utilizarlo no solo para el reporting, sino para la explotación interna. Aline, pasamos contigo. Fuiste uno de las múltiples voces que se sumó al movimiento de inteligencia artificial en ESG, que sacamos desde Forética hace ya unos meses, y nos hablabas un poco de cómo veías desde la perspectiva, pues entiendo que no solo es de profesional, sino de tu larga experiencia en el mundo sanitario, cómo podía tener un impacto claro desde una perspectiva de paciente profesional. Y sobre todo a mí me gustó mucho que en parte de ese artículo hablabas de cómo podía llegarlo a humanizar. Cuéntanos, por favor, un poquito más sobre ese artículo. Bueno, lo primero, perdonarme por llegar tarde una vez más. Claramente no soy la inteligencia artificial no me ha ayudado en la logística, en este caso. Bueno, en el sector salud, la inteligencia artificial, todo el mundo cuando piensa en cómo aplicarla, sobre todo lo enfoca desde el punto de vista de diagnóstico, porque es verdad que el ojo humano puede llegar a interpretar diferentes tonalidades de gris y una máquina pues llega a miles, entonces claro, la precisión que te da la máquina versus el ojo pues es mucho mayor. O en el tratamiento en sí, ¿no? Porque muchas veces, pues oye, pues cómo yo puedo hacer que ese tratamiento sea más enfocado, más personalizado. Y es verdad que es donde más se ha desarrollado la IA en el sector salud. Solo que desde hace unos años venimos viendo como realmente las ineficiencias no están tanto en los tratamientos o en el diagnóstico, que obviamente se le puede ayudar, sino en cantidad de tareas que no os podéis imaginar del día a día, bueno, lo que os pasará en casa o en la oficina, ¿no? ¿Por qué hacemos las cosas así? Pero claro, cuando la demanda, sobre todo, se hace visible y palpable a raíz del COVID, se ve inaccesible. Es decir, a día de hoy, quizá antes del COVID los hospitales buscaban tener más pacientes, ¿no? Ahora los hospitales buscan que los pacientes se vayan lo antes posible. O sea, hemos cambiado totalmente la perspectiva. Entonces, ser eficiente es todavía más importante. Y ahí hay muchísimos procesos que tiene el sector sanitario, no solo desde la prestación, sino también desde el aseguramiento, que se pueden optimizar muchísimo gracias al dato, por supuesto, pero también a la revisión de esos procesos y a quitar esas tareas manuales que hasta ahora eran manuales y que se pueden automatizar. Que además no solo se automatizan, no tienes que hacerlas, sino que con más precisión. Esto nosotros lo hemos llevado un paso más, porque yo además de Nasisa, donde supervisamos todas las iniciativas de sostenibilidad, tengo un gorro de una startup, bueno, ya Scale Up, que es mejor, ¿no? Ya no estamos buscando financiación, de salud digital, donde nosotros nos comunicamos con más de 6 millones de pacientes al mes. Y ahí hemos visto, y sobre todo a raíz del COVID, yo lo veía mucho, porque me metí a ver las interacciones, lo importante que es hacer que la comunicación llegue a los pacientes. Porque nosotros, yo que llevo en el sector unos años, ya hay palabras, términos que nos parecen normales, pero la realidad es que, no sé, nuestras abuelos o padres o tíos no tienen, a lo mejor no tienen esos términos también acuñados, y os sorprenderá, pero la mayoría de las ocasiones no se atreven ni siquiera a preguntar, ¿no? Por no parecer tontos. Y entonces el habilitar una comunicación es súper importante, y ahí hemos visto cómo la adherencia a los tratamientos, el que tú entiendas lo importante que es volver, que te revisen, tomarte la medicación en el tiempo, pues ayuda muchísimo. Por un lado, a que tú como paciente, como persona, estés más saludable, pero también a que el sistema no colapse, porque estamos en ese momento, ¿no? Y ahí en la humanización es el problema que hasta ahora, ¿qué hacían? Pues los prestadores de salud decían, no, pues usted descárguese esta app, no sé qué, que yo, que no soy millennial, pero me acerco más, ya me costaba, ¿no? Pues imagínate gente que tiene más edad. Pero lo que hemos visto es que hay canales que son súper comunes en todas las personas, como por ejemplo es el WhatsApp, a través de donde tú puedes realmente llegar a esa persona
Y yo tengo cantidad de pacientes que escriben, mandan audios y se comunican con los asistentes virtuales, que para ellos eso no es una cosa, se piensan incluso que es una persona y no es una cosa rara. Lo que es raro es tener que bajarte una aplicación en la que el face, no sé qué, el dedo, la huella, el no sé cuántos, eso no lo tienen. Entonces ahí es como a través de ese canal, que es con el mismo con el que te comunicas con tus nietos, con tus amigos o con tu familia, puedes llegar a comunicarte con tu prestador de salud y hacer preguntas que a lo mejor de cara al médico, ese facultativo con la bata blanca que nos da miedo, pues no te atreves a hacer, ¿no? Y ahí hay una vía que está todavía por explorar y que además nos ayuda porque hay otro tema, y es que estamos tan llenos, como decías tú, de regulación, que incluso el propio médico pasa 2/3 del tiempo en su consulta haciendo tareas administrativas, porque si rellenar la historia clínica por si acaso me denuncian, que si tengo que no sé qué, meter la prueba en la ficha para que luego el día de mañana, si yo me voy, pues, o sea, hay un montón de tareas que nosotros no vemos. Nosotros vemos que el médico nos ve 5 minutos, se va, ¿no? Pero en realidad el tiempo que dedica ese facultativo a nuestro caso es mucho mayor y que eso se puede ir automatizando. Muchas gracias. La verdad es que es esperanzador saber que podemos automatizar muchas de las tareas de bajo valor para precisamente no delegar ese tiempo de profesional paciente que yo creo que todos demandamos. Has tocado un ángulo que yo creo que es muy relevante alrededor un poco de cómo hacerlo más fácil y sencillo para todos. Entonces, cuéntanos un poco desde Asisa también cómo estáis haciendo para asegurarnos que la inteligencia artificial es responsable, pero sobre todo es inclusiva. Bueno, en Asisa sobre todo estamos enfocándonos porque la parte de prestación, Asisa tiene 18 hospitales y 50 centros médicos y ahí ves a personas, ¿no? Pero la realidad es que la parte del aseguramiento, que igual hay 2 millones de asegurados, tienes muchos, no sé, nadie se lee su seguro, ¿no? Porque es un rollo, hay muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? La gente cuando tiene un problema llama, ¿no? Y muchas veces no te cogen o no lo entiendes o, bueno, en fin, descárgate una aplicación una vez más. Y entonces ahí lo que estamos trabajando muchísimo es en la comunicación y en sobre todo la automatización de procesos que, ¿por qué yo tengo que ser proactivo si yo soy el cliente, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero una autorización, me he caído, ¿no?, por las escaleras y me he roto una pierna y me tienen que hacer una resonancia. Bueno, ¿por qué tengo yo que llamar para pedir la autorización para la resonancia? Y luego yo llamar para pedir una cita. Entonces, estamos haciendo que todo eso que en realidad está cubierto por tu seguro no caiga en tus manos, sino que nosotros como aseguradora tomemos la batuta y seamos los proactivos, digamos, usted se tiene que hacer una resonancia, aquí tiene la autorización, usted se tiene que hacer la resonancia, aquí tiene la cita, entonces darle esa facilidad para que yo como receptor del servicio no tenga que estar buscando, porque al final es verdad que hasta que no te pasa, es como la primera vez que conduces, ¿no? A ver cómo se mete primera, pues esto es igual, la primera vez que tienes que hacerte una prueba que te tienen que autorizar, tienes que pasar por una serie de procesos que muchas veces no controlas. Entonces, a partir de ahí, una vez más, a través de la comunicación, pero sobre todo de la automatización de estos procesos, en los que, ¿por qué nosotros teníamos que pasar un proceso de autorización por una persona cuando esa persona se ha roto una rodilla y su póliza se lo cubre? No tiene ningún sentido, ¿no? ¿Cuáles tenemos que pasar por una persona? Pues las que hay potencial fraude, que sigue habiendo, pero son un 3% de los casos. Muchísimas gracias. Hay un ángulo adicional que en cierto modo ya habéis cubierto, pero yo creo, Germán, nos puedes ayudar a profundizar un poco más, que es toda la parte del buen gobierno y de cómo verdaderamente como organizaciones somos capaces de responder correctamente, no solo a lo que se nos pide desde una perspectiva regulatoria, sino sobre todo a lo que nuestra organización está demandando. Cuéntanos un poquito, tú tienes visión no solo desde Forética, sino además estás expuesto a un colectivo muy amplio de socios. Cuéntanos cómo lo estáis viendo, por favor. Claro. Yo creo que en el momento que la sostenibilidad se convierte en un elemento de elegibilidad, porque al final somos elegibles en tanto y cuanto cumplimos una regulación, somos elegibles por unos inversores que están haciendo screening de todas nuestras prácticas sostenibles, somos elegibles a la hora de contratar cada vez más con una administración pública, nuestros consumidores o con nuestros propios empleados. Nos eligen en tanto y cuanto estamos alineados con los valores, ¿no? En ese momento, la necesidad de los dos elementos que enmarcan, ¿no?, las tareas de un consejo de administración, la supervisión y la orientación estratégica, son fundamentales, ¿no?, incorporar los criterios de sostenibilidad. La parte de supervisión, Clara lo ha dicho. Bueno, ahora es que la regulación es tan salvaje, ¿no?, en este momento. Fijaros que la nueva regulación ¿no?, la Directiva de Información en Sostenibilidad y estos 12 capítulos que tiene, ¿no?, estas normas ¿no?, europeas de información en sostenibilidad, ¿no? 12 estándares sobre los diferentes temas, economía circular, cambio climático, naturaleza, etcétera, que influyen además en cómo trabajamos con la cadena de valor.
ponen sobre la mesa de entrada, ahí han pasado también los data points, 1.721 data points, veníamos de 200 y pico de la directiva anterior. No todos son obligatorios, todos hay que hacerlos al principio, no todos son cuantitativos, la mayoría son cualitativos, pero exigen desde luego un conocimiento enciclopédico de todo el ámbito de sostenibilidad que a la hora de tomar decisiones obviamente necesitan de una comprensión y una nueva forma de relación probablemente entre los equipos de sostenibilidad y el Consejo. Y además una forma de relación que es interactiva también con las áreas financieras, los propios impact owners en una factoría, etcétera, ¿no? Para trasladar esos datos rápidamente y asegurar que además ahora va a haber que etiquetarlos, ¿no? Digitalmente, van a ser sometidos a una auditoría, ¿no? Razonable, con lo cual es niveles financieros altos. Así que esa está la parte de cumplimiento, ¿no? Pero luego está la parte, yo creo que de orientación estratégica. Y con toda esa información va todo muy rápido, tenemos que tener buenos datos, información veraz, ¿no? ¿Cómo podemos orientar, ¿no? la compañía a los próximos años, ¿no? Sabemos que la sostenibilidad va a seguir creciendo, va a avanzar, ¿no? ¿Qué productos, qué servicios, qué mercados, ¿no? Vamos a trabajar y cómo puede ayudarnos a tomar esas decisiones? Yo creo que es una herramienta fantástica, nosotros la estamos viviendo también dentro, nosotros somos una pequeña organización, ¿no? Forética somos 22 personas, pero también todo ese elemento, ¿no? Estamos aprendiendo a utilizarlo, a trabajarlo y creando también, ¿no? esa pequeña comunidad pues, dentro de socios de Forética que intercambien casos rápidamente, pero tenemos que aprender todos y muy rápido. Muchísimas gracias, Germán, y muchísimas gracias a los tres. Estamos ya llegando al final. Yo creo que hemos tenido una oportunidad de manera relativamente ágil de ver cómo la innovación, y en concreto la inteligencia artificial, nos puede ayudar en el ámbito de medio ambiente, de buen gobierno y social. Pero hay un ámbito que yo creo que es común y es el cómo sumamos esfuerzos. Es decir, cómo somos capaces de, a través de acuerdos público-privados, acuerdos entre organizaciones dentro de la misma industria o incluso con diferentes industrias, cómo podemos verdaderamente tener más impacto juntos. Me gustaría pediros un tuit, porque nos vamos ya de tiempo, pero que cada uno de vosotros, si queréis, como para terminar, nos acompañéis con, oye, ¿cuál es vuestra visión de una vez más? ¿Cómo la IA y la sostenibilidad puede tener un impacto relevante esperemos que en el país? Si quieres, Clara, empezamos. Bueno, pues yo simplemente destacar que nosotros, desde que lanzamos nuestra primera ola, digamos, de iniciativas digitales, lo que trabajamos fue para crear un ecosistema de colaboradores, de partners estratégicos tecnológicos con los que poder abordar estas capacidades. Es imposible que avancemos a la velocidad que necesitamos hacerlo si no existe esa colaboración. Entonces, bueno, en el caso de Microsoft, pues desde 2021, creo, tenemos firmado un acuerdo estratégico de colaboración que creo que está dando sus frutos y hoy se han hecho anuncios, yo creo, al respecto. Totalmente. Muchas gracias. Pues yo creo que estamos viendo ese equilibrio entre lo urgente y lo importante. Estamos todos ansiosos por adoptar las nuevas tecnologías, pero yo creo que esa parte de reflexión, ¿no? de no equivocarnos, ¿no? de cómo podemos conseguir que ese impacto, además de resultados económicos, traiga unos resultados sociales y ambientales muy positivos, tiene que estar y está ya en las mesas de los consejos de algunas de las empresas desde luego que están aquí representadas. Muchas gracias, Germán. Yo, por intentar aportar algo, además de lo que se ha dicho, creo que para que la IA nos va a permitir que muchos sistemas no colapsen, pero para eso y para que la inteligencia artificial sea realmente práctica, necesita datos y necesita probarla. Y para eso no se puede hacer en un único sitio y con una única visión. Por tanto, las alianzas son fundamentales. Muchísimas gracias. Pues de nuevo, un placer, un lujo teneros a los tres. Muchísimas gracias por compartir vuestras experiencias, compartir lo que estáis viviendo en vuestro día a día y dentro de las organizaciones. Y de nuevo, lo habéis dicho los tres, sostenibilidad, probablemente innovación e inteligencia artificial está en la mesa de cualquier comité de dirección dentro de las organizaciones. Tener la capacidad de una manera positiva, y habéis hablado con colaboración, con equilibrio, con habilidad de promoverlo más y más rápido, yo creo que es una oportunidad que tenemos todos y una responsabilidad ponerlo en marcha. Mil gracias a todos los tres y un placer. Gracias.